Bueno, buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Recién Nicolás me dijo que me haga una mini presentación, así que no sé, creo que la mayoría me conoce, pero por las dudas hago una presentación y por qué yo estoy hablando de esto, ¿no? Yo soy ante todo católico de nacimiento, de familia católica, gracias a Dios, por la gracia de Dios. De una familia también de origen hispano, pero mis ancestros han venido a esta parte del Imperio Español alrededor del 1700, 1750, y tiene antecedentes del apellido del Cel en la Argentina, antes de que fuéramos Argentina. He formado una familia, tengo 8 hijos, lamentablemente algunos de ustedes ya conocen. Gracias a Dios también tengo 8 nietos y 2 más por nacer. Mi formación la he adquirido principalmente en ámbitos de la Iglesia. Fui mucho tiempo dirigente de Acción Católica Argentina en la ciudad de Buenos Aires. Fui dirigente de Acción Católica, delegado de aspirantes, que es la rama más chica de la Acción Católica, delegado de juniores, delegado de seniors y delegado arquidiocesano de aspirantes. He hecho también un curso privado de filosofía, historia y política con Antonio Caponeto durante 3 años en su casa, junto con un grupo de amigos. Es un taller privado, digamos, que hemos tenido también, por la gracia de Dios, de tener con él. Estudié abogacía, no me recibí, llegué hasta 4º año, tuve muy buenos profesores en la Universidad de Morón. Y siempre fui un apasionado de la historia, mi vocación frustrada es ser profesor de historia. Y un tema que de entre todos los que me apasiona es la historia de España, ¿no? El imperio español y de lo que es en sí la conquista de América. Por eso, desde muy chico, desde que se cumplió el 5º centenario en 1982, muchos de ustedes capaz que ni habían nacido, o en 1992 digo, ustedes no habían nacido, ya en ese entonces estábamos con la Acción Católica formándonos y preparándonos para defender esa gesta heroica que es la que de alguna manera hoy les voy a tratar de transmitir. Bueno, es una presentación, ya me cansé. Cuando hablamos de la conquista y evangelización de América, estamos ya dando una definición en el mismo título, porque algunos consideran esta fecha como el gran genocidio, como la depredación absoluta de un pueblo sobre otro, el avasallamiento y un montón de otras cosas más a las que estamos acostumbrados. Entendemos que todas esas corrientes de pensamientos vienen principalmente de un ala decididamente marxista, pero también liberal. Hace poco el Premio Nobel de Economía, en unas declaraciones públicas que hizo, explicando sus teorías económicas, el nuevo liberalismo, el liberalismo actual o el liberalismo ortodoxo, como le llaman en la economía, la nueva economía ortodoxa, él daba esta explicación, decía que el empobrecimiento de los pueblos latinoamericanos, así se refería, se debe a que ellos han padecido durante muchos siglos la dominación española. En cambio, el progreso de los pueblos anglosajones es justamente lo contrario, porque ellos sí tuvieron la suerte de haber sido conquistados o descubiertos por el imperio de Gran Bretaña o holandés o francés. Semejante cipallismo, semejante cinismo en un premio Nobel, obviamente que marca tendencia. Y eso contra eso que hoy vamos a tener que también empezar a desmistificar y a tratar de llevar un poco de luz. Si ustedes se fijan, le puse como subtítulo Razones contra las leyendas negras. Mi intención en este momento, acá, en esta reunión de hoy, es que de alguna manera tengamos algunas herramientas o algunas armas como para poder defender ciertos ataques que hay generalmente contra esta gesta que es la conquista española. Vamos a comenzar. Esa es su introducción. Cuando hay que descubrir un nuevo mundo, o hay que domar al moro, o hay que medir el cinturón de oro del Ecuador, o alzar sobre el profundo espanto del error negro que pesa sobre la cristiandad,
el pensamiento que es amor en Teresa y es claridad en Trento, cuando hay que consumar la maravilla de alguna nueva hazaña, los ángeles que están junto a su silla miran a Dios y piensan en España. Esta hermosa poesía, este hermoso poema de José María Pemán resume de alguna manera lo que es el Imperio Español. Tenemos que entender el Imperio Español fundamentalmente por su esencia. La esencia es lo que hace que una cosa sea esa cosa y no sea otra, ¿no? Es la nota constitutiva, la esencia. La esencia de España es ser católica. No se concibe España sin la catolicidad. ¿España es católica o no es España? Parafraseando Hilar Belloc, que decía Europa es la fe, o la fe es Europa. Bueno, en este caso, España es la fe, España es la catolicidad o no es España. Pero además España lleva en sí mismo toda la impronta de la cristiandad. La cristiandad, que es ese tiempo maravilloso, como decía León XIII, en el que la teoría del Evangelio o la doctrina del Evangelio primaba sobre todas las cosas, sobre todo el orden, primaba sobre los dirigentes, sobre los dirigidos, sobre la vida social, política, familiar, económica de todo un continente. Eso es la cristiandad, la conjunción del Evangelio con la vida social. La realeza social de nuestro Señor Jesucristo, diría Pío XI en su Cubas Prima, ¿no? La realeza social de nuestro Señor Jesucristo plasmada en una sociedad. Eso es la cristiandad. Esa cristiandad que además se nutre de dos grandes piezas o dos grandes columnas fundamentales, que es la filosofía griega y el derecho romanos, la civitas griega, la polis griega y las civitas romanas. Esas dos conjunciones unidas por la fe conforman luego lo que se va a llamar la cristiandad. España encarna eso, España hereda la cristiandad. Y España se pone al frente de esa cristiandad nada más y nada menos que con el reinado de Isabel la Católica. Santa Isabel la Católica, ora pro nobis, deberíamos repetir permanentemente como jaculatoria, porque realmente es una santa, y si Dios quiere y todos los cipayos de la jerarquía eclesiástica actual no se oponen, en algún momento será santa. Gracias a ella que viene a encarnar justamente todo lo que es la cristiandad, se pone al frente de la cristiandad y tiene un sueño, que es el sueño imperial de Isabel la Católica. Ese sueño imperial de Isabel la Católica va a llevar a ser justamente una cristiandad que se va a expandir naturalmente. Así como el amor necesariamente tiende a salir, bueno, el amor de esta reina por España, por la fe, por Cristo y por su iglesia, salió, se expandió hacia lugares inesperados, como puede ser el Nuevo Mundo. Isabel la Católica reunifica España, une Castilla y Aragón, expulsan a los moros, expulsan a los judíos y logran la reunificación cristiana del reino. Ese pueblo con semejante reina es el mismo pueblo que llega a América y que emprende una de las campañas más maravillosas que se puede tener conocimiento en la historia de la humanidad. No hay realmente ningún otro acontecimiento tan grande y tan extraordinario como el de la conquista, evangelización y civilización de todo un continente. Realmente es algo increíble, vístolo desde la mirada no solamente de la fe, sino de la mirada de la justicia, que hay que tener para con este imperio, por lo que vamos a ver ahora qué es lo que hizo en América. Conquista y evangelización. El descubrimiento. La palabra descubrir, entre otras cosas, significa encontrar algo nuevo, ¿no? Encontrar algo nuevo, algo que no se conocía. Pero también es, de alguna manera, quitar el velo, sacar el velo de algo que está ahí pero que no se conoce. Según el padre Iraburu, del que estoy tomando esto, en un libro que se los recomiendo, está en internet, lo pueden bajar de cualquier manera, que se llama Hechos de los Apóstoles en América, es espectacular porque hace todo un relato de justamente como que esto es una prolongación del Evangelio, es realmente una prolongación del Evangelio, y cuando uno ve los acontecimientos realmente lo confirma. Dice así, que la palabra descubrir
se puede tomar en tres acepciones. Podemos tomar descubrir como un descubrimiento de algo nuevo, ¿no es cierto?, de algo que no se tenía noticia alguna. Este es en el sentido primero y más obvio. Podemos también hablar que los indios descubrieron también, los indígenas también descubrieron América a partir de 1492. Y por fin, que Cristo, por sus apóstoles, fue a América a descubrir, con su gracia, a los hombres que estaban ocultos en las tinieblas. Estos tres aspectos me voy a centrar en el segundo y en el tercero. El descubrimiento, obvio, ya todo el mundo lo sabe, descubrí algo, miré algo. Pero ojo con ese descubrimiento, ¿no? Porque una cosa es tener enfrente algo y mirarlo y decir, sí, lo conozco, sí, paso todos los días por ahí. Y otra cosa es realmente decir, conozco eso en profundidad, conozco su esencia, ¿no? Y ahí cuando uno empieza a descubrir algo, así pasa con las personas. Puedo tener un conocido y hasta que no charlo con él, no sé lo que piensa, no puedo decir que lo conozco, ni que lo he descubierto. Nada, descubrí que tengo un compañero y nada más, pero para el sentido de descubrir es más profundo. El segundo sentido que los indígenas americanos descubren también América a partir de 1492, muchos van a decir, ¿de qué estás hablando, Pablo? Estás diciendo cualquier cosa. Si los indios llegaron a América mucho antes que los españoles, sí, es verdad, vinieron por Alaska, vinieron por Oceanía, y antes incluso entre los indios y los españoles vinieron los vikingos, ellos descubrieron América. Los españoles se adjudican al descubrimiento porque son unos agrandados, tenían el poder, escribieron la historia. Entonces, bueno, eso es el argumento que generalmente se esgrime en contra de España. Los indios no tenían ni idea ni dónde estaban. Imagínense que los indios, con la poca o precaria o nula tecnología que tenían, no podían recorrer más que a pie un territorio no más allá de 100 kilómetros. Si alguno peregrinó estos 3 días a Luján 100 kilómetros, sabe lo que es caminar 100 kilómetros, ¿no? ¿Cómo queda? También que estaban preparados de otra manera en esa época, ¿no? Pero su panorama, su visión, su conocimiento era muy chico. El imperio azteca, que vamos a ver lo que se extendía, era una extensión al alcance del ser humano en forma de caminando, no había otra forma, no tenía ni siquiera caballos. Tampoco conocían la tierra en la que estaban en profundidad, ni las distancias, ni el por qué tenían que tener la tierra. No había noción de propiedad privada, no tenían noción de propiedad privada, tenían noción de dominio de unos sobre otros, pero no conocían la tierra como nosotros podemos tener el conocimiento de la tierra. Y ese conocimiento lo empezaron a tener a partir de que llegaron los españoles. Por eso es que decimos que los indios también descubrieron América. Los indios descubrieron América junto con los españoles porque encontraron lugares que ellos ni sabían que existían. La población aborigen o indígena en ese momento de todo el continente era mínima en relación al continente. La mayoría del continente estaba inhabitado. Y esa mayoría del continente inhabitado es el que después va a habitar la civilización, que no es la civilización europea, es la cristiandad. Por eso molesta tanto. Este es el mundo que se conocía en aquel entonces. Este es el mapa del mundo antes de que Colón descubriera América. No se conocía más que eso. Eso es un mapa lo más cercano a 1492 en Europa, ¿no? Se ve África, Asia. Se sabía que habían territorios hacia el oeste. No es que había ignorancia absoluta desde ya, como habían ido otros pueblos, vikingos, indios, no sé, otros pueblos. Eso se comentaba, se sabía, pero no se tenía la certeza de qué es lo que iba a haber. La idea primogénita de los reyes católicos y de Colón era dar la vuelta al mundo, no para ir a buscar especies para comer una pizza, como dice el padre Olivera Rabasi en su libro Que no te la cuenten, que también recomiendo sobre este tema. Es absurdo, eso déjenlo para los chicos de primaria y ni tampoco, pobres chicos, de pensar que todo se van a movilizar, todo un ejército, todo un despliegue y una expedición realmente peligrosísima entonces para ir a buscar condimentos. No, eso no le cabe en la mente a nadie. Lo que realmente había era así, era el peligro otomano que habían tomado Europa Oriental, la caída del Imperio Romano de Oriente, 1453,
Y ese peligro se veía venir hacia toda Europa. Isabel la Católica, que tiene en su mente la idea imperial y de cristiandad, se pone al frente también de esta nueva cruzada de ir por el oeste y entrar por el oriente para atacar al ejército otomano por la retaguardia, pedir ayuda en India y en China, pedir ayuda militar para atacar a los otomanos. Esa era una idea real. Están las crónicas y en las cartas de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón repite varias veces que su empresa es ir a recuperar Tierra Santa. Por eso es que las calaveras, los barcos, las calaveras de Colón llevan la cruz de los cruzados. O sea, eso es importantísimo. En ningún lado dicen eso, en ningún lado se enseña la historia de esta manera. Y basta con ver las crónicas, porque la historia también se tiene que fundamentar en documentos, no en lo que a cada uno se le ocurre. Por ahí aparece un tal Galeano hablando de las venas abiertas de América Latina, sin ninguna cita documental, simplemente dice lo que se le ocurre. Y es un panfleto anárquico, zurdo, que lo único que hace es atacar una obra que es maravillosa. Seguimos acá. Conquista y liberación de muchos pueblos, ¿no? O la liberación de muchos pueblos. Fijémonos lo que les decía hace un rato. El imperio azteca tenía bajo su dominio un montón de pueblos. Entre esos tenían dominados a los mayas, ¿no? Pero tenían a los toltecas, a los mexicas, un montón de pueblos que ellos dominaban. El problema de esta dominación, que no era una dominación civilizada, ¿no? O lo podríamos llamar hoy en día civilizado. El ejército dominante, el imperio dominante, pedía tributos a los dominados, pero no era un tributo pecuniario nada más, o sea, en plata, en especies, sino pedía un tributo de sangre. Ese tributo de sangre era pedir que donaran a sus hijas, a sus hijos, a sus esposas, para ser sacrificados en un altar a un dios que estaba sediento de sangre, un dios que requería sangre. Y esa sangre no era la de ellos, sino la de sus esclavos, la de sus pueblos dominados. Imagínense la situación en la que vivían estos pueblos que eran absolutamente dominados, sometidos por un imperialismo sanguinario y satánico. Fíjense que cuando uno visita México, ve las pirámides que hay allá, son muy distintas a las pirámides que existen en México, en Egipto. En Egipto son realmente sarcófagos, son tumbas donde se alojan a los muertos. Estas no tienen ninguna entrada, son simplemente escaleras y la punta está trunca, porque tienen el formato de un altar. En la parte superior, que está trunca, generalmente había algunas capillas en las que estaba el brujo, el sacerdote, que es el que hacía la inmolación, que hacía el sacrificio. Sacrificio donde sacaban el corazón, se lo comían ahí mismo, arrojaban el cuerpo, las mejores partes iban para Montezuma o para las clases nobles y sacerdotes, y las tripas y lo que quedaba de esos cuerpos, pobres cuerpos, iba para el pueblo general. El punto está que había carnicerías, como ustedes imaginan, como carnicerías donde hay cerdos colgando. Bueno, hay pedazos de seres humanos colgando. Y si eran chicos, mejor. Como si fueran cerdos. Hay relatos de las crónicas de los soldados de Cortés, donde Cortés les mandaba destruir las cárceles, eran cárceles, donde se tenía presos a los prisioneros y los tenían dándoles alimentos para engordarlos, para matarlos. Como si fuesen animales. Decían que esos indios en tal agradecimiento estaban con los españoles que se les pegaban a ellos y no se salían del lado de ellos. Luego veremos por qué Cortés con apenas 200, 400 hombres puede conquistar un imperio de más de 200.000 soldados, de casi 1 millón de habitantes. ¿Cómo es posible que 200 hombres sin misiles con ojiva nuclear, sin celulares, sin GPS, sin nada, pudieron hacer semejante hazaña, ¿no? Y la explicación la tenemos, es que fue una liberación. Liberó a un montón de pueblos, y si había 200.000 soldados de parte de los aztecas, en la conquista o en la liberación de México, como se le llama también, Hernán Cortés juntó más de 300.000 soldados. 200 eran españoles. Los otros
280.800, 190.800, si no hago mal la cuenta, eran todos indígenas. Tema importante, que hago un paréntesis. Recurrentemente yo utilizo la palabra indios e indígenas. Y trato y me esfuerzo en usar la palabra aborigen. La palabra aborigen es parte de la guerra semántica en la cual nos tienen acostumbrados ganar, porque todo el mundo empezamos a hablar de aborígenes, parecería que es más cool, es tener un manto como de piedad sobre los indios, y hablar de indios es algo como algo despectivo, ¿no? La forma despectiva de decir indios a los indios la toma, le impone Hollywood, ¿no? Porque justamente en sus películas del oeste americano, como masacraron ellos a los indios, se los llamaba indios, y el indio era sinónimo, o en forma peyorativa, era algo peyorativa, era sinónimo de crueldad, de salvajismo, de todo lo demás. Para el Imperio Español no. El Imperio Español acuñó la palabra India porque ellos entendían que iban hacia las Indias y se toparon con un continente que jamás ellos mismos se imaginaban que iba a aparecer. Entonces dividieron el reino entre las Indias occidentales, que somos nosotros, y las Indias orientales, que son justamente las Filipinas, Oceanía, las Indias, que también eran parte del dominio español. Como voy a mostrarle, esto es parte del sacrificio, un cuadro de cómo se hace el sacrificio, y ahí hay un relato del sacrificio, ¿no es cierto? Entonces, a propósito, yo estoy hablando utilizando el término indios para referirme a las civilizaciones precolombinas, ¿no? Podemos llamar civilización precolombina, es correcto, aborígenes no, porque no son originarios tampoco ellos. Hay muchos pueblos anteriores que fueron originarios a ellos, y hasta que los pueblos que se topó Colón y el resto de los conquistadores no eran originarios, ya había habido otros pueblos anteriores. Cuando Cortés ve esto, se produce una indignación tremenda. Imagínense, Cortés y sus españoles ver semejante salvajada. Ellos mismos decían que estaban endemoniados, evidentemente era así. Era un pueblo cuya religión era rendirle culto al demonio, por el culto al demonio donde exigía sangre humana. Y al ver todo esto realmente indignado, lo primero que hace Hernán Cortés es subirse a uno de estos altares, romper todas las estatuas, tirar todo lo que había a su alcance. Si tenía que matar al hechicero, lo mataba. Y en su lugar puso la imagen de la Virgen María. Esto quedó refrendado en un poema que hizo Antonio Caponeto, que se los voy a leer. Subió la escalera, llegó hasta el altar. Vio sangre cayendo, se puso a rezar. Trajeron sus hombres un poco de cal y limpiaron todos las manchas del mal. Rompió con su mano de bravo guerrero las estatuas falsas del feo hechicero, y arriba donde el sol reía puso a nuestra madre la Virgen María. Y bajó seguro la misma escalera, es cristiano el indio que ahora le espera, y un ángel blanco todo reluciente lo llama en el cielo Cortés el valiente. Es una poesía fantástica porque reivindica la figura de Hernán Cortés. Cuando nosotros reivindicamos, y esto también vale para cualquier hecho, cualquier reivindicación histórica, cuando nosotros reivindicamos a un héroe, a un conquistador, no estamos diciendo que ese héroe es un santo, un ángel, y que nunca jamás pecó, ni cometió ninguna tropelía, ni atropello, ni nada. No, estamos diciendo que su figura es egregia, su figura es loable, es admirable, por lo que hizo, por sus hazañas y por lo que dejó lo que nos dejó a todos nosotros y de qué liberó realmente a los mexicanos. Es un chiste escuchar a algunos mexicanos decir que fueron dominados por los españoles, que España le debe no sé cuánto oro a México, cuando lo que hizo España fue justamente liberarlos. Si las matanzas aztecas seguían en el ritmo que seguían, de a 20.000 o algunos dicen hasta 100.000 víctimas por año, es muy probable que no hubiera quedado ni un mexicano en México. Nada, además de las enfermedades y de todas las demás cosas que hubieran pasado. Gracias a los españoles, México hoy es México. México no existía, no había una
un Estado mexicano, no existía un país México, no. Existían distintos, ¿no? Después se formó Nueva España, pero no existía nada. Acá existía simplemente imperios dominados unos por otros. No existía absolutamente nada. Esto es importante para tenerlo en cuenta. Acá está leer lo que decía sobre las cárceles. Las cárceles de engorde de las víctimas. Hallamos en este pueblo de Tlaxcala casas de madera hechas de redes y llenas de indios e indias que tenían dentro encarcelados y a cebo, hasta que estuviesen gordos para comer y sacrificar. Las cuales cárceles las quebramos y deshicimos para que se fuesen los presos que en ellas estaban. Y los tristes indios no saben ir a cabo ninguno, sino estarse allí con nosotros, y así escaparon las vidas. Y de allí en adelante, en todos los pueblos que entrábamos, lo primero que mandaba nuestro capitán eran quebrarles las tales cárceles y echar fuera a los prisioneros, y comúnmente en todas estas tierras los tenían. Esto es terrible, esto es un cronista, Bernal Díaz del Castillo, cronista que iba escribiendo, redactando todo lo que iba sucediendo en el medio de la conquista. Algo que es loable de España, que España escribió todo lo que hacía lo escribía, entonces está el cronista de todo. Cualquiera que quiera investigar seriamente la historia, basta con ir a ver los cronistas. Algunos van a decir, bueno, pero el cronista era español, el cronista iba inventando, bueno, es algo realmente tremendo pensar eso, porque justamente lo que había en ese momento es una gran y absoluta honestidad, cosa que hoy no la tenemos. Entonces, como todo lo medimos con la mentalidad de hoy, pensamos que es imposible que existiera un pueblo así. La evangelización, junto con la conquista hubo una evangelización. Esa evangelización fue llevada a cabo de una manera desde el primer inicio. Y es mentira incluso lo que dice alta jerarquía de la iglesia, que los misioneros evangelizaban y los conquistadores mataban. Mentira. Los conquistadores eran los primeros misioneros. Primero evangelizaron los conquistadores, luego vinieron los misioneros. Y los conquistadores hablaban de Cristo. No eran conquistadores no eran mercenarios pagados como los que vinieron acá en Malvinas, no. Eran católicos, de sangre católica, de siglos de catolicidad, que transmitían a Cristo normalmente. Por más soldados que fueran, y por más rudos que parecieran, ellos eran absolutamente católicos. Entonces lo primero que les salía era presentarlos a Cristo a los indios. Entonces los primeros evangelizadores fueron los conquistadores. Los misioneros evangelizaron, pero también fueron conquistadores. Hubo conquistadores que terminaron siendo obispos y misioneros, y hubo misioneros que también fueron conquistadores. Esa conjunción de la cruz y la espada que se dio acá en América logró justamente evangelizar a millones de indios que realmente abrazaron la fe. Esa fe, este es el esquema de la evangelización, ¿no? Y esto encima lo tomé de una cronología bastante progresista, ¿no? Porque habla de determinados sitios que no son tan así, pero fíjense que desde 1493, ya de las bulas alejandrinas, empieza la evangelización, a un año nomás del descubrimiento de América. Frutos de esa evangelización. Y no todos los santos son de raza española, por así decirlo. Muchos de ellos son aborígenes. Juan Diego, San Martín de Tours, y muchísimos otros más. Los frutos de la evangelización fueron enormes, tantísimos santos, mártires y misioneros como producto de esa evangelización. Pero hasta aquí, que nos encontramos que a pesar de toda esta epopeya, de todo este logro, existen permanentes ataques hacia esta obra y hacia el Imperio Español en particular. Entonces nos encontramos con estos tópicos, ¿no? Con estas leyendas negras y ataques que se producen contra, me pongo acá para poder leerlo, contra este Imperio Español. Yo tomé algunos tópicos nomás, que son los más comunes, los más trillados, pero se pueden tener muchísimos otros más, incluso hasta combinados, ¿no? Muchos de estos combinados. Yo me voy a centrar en los tres primeros y da el tiempo para dar los argumentos contra estos ataques, pero después
abro el debate para que si ustedes tienen conocen de gente que critica a la epopeya española, lo pongamos acá y lo discutamos para justamente hacer el ejercicio de debate y de discusión sobre este tema. Este tema es un tema que se debate mucho. El otro día estaba almorzando en la oficina y no sé, alguien habló porque justo era el Día de la Hispanidad, y entonces alguien habló del descubrimiento de América. Salta un compañero ahí, no descubrieron nada. Lo único que hicieron fueron venir a robarse el oro. ¡Ping! Me dejó picando. Le tiré 200 millones de bibliografía, de datos y de cosas, me puse charlas con él y me pidió por favor que si se grababa la charla que se la pasara. Así que, Juliano, si estás viendo, te la voy a pasar. Bien. Los españoles despojaron de sus tierras a los pueblos originarios en un claro atropello a la propiedad, aprovechándose de su mayor poder. Fíjense esto, su mayor poder. Después veremos bien. Los españoles se robaron todo el oro de América, empobreciendo a toda la región hasta nuestros días. Es lo que dice el Premio Nobel de Economía. Ahora, solo los blancos tenían derecho, los pueblos originarios, acá pongo resalto pueblos originarios porque es la forma que utilizan el lenguaje para atacar a España, ¿no? Hablan de pueblos originarios. Los pueblos originarios eran discriminados de todo. Los españoles cometieron uno de los mayores genocidios de la historia, diezmando a la población aborigen. Los españoles, sin respetar la idiosincrasia de los pueblos originarios, impusieron su religión y su cultura, y durante 300 años explotaron y esclavizaron a los pueblos originarios, sometiéndolos a los peores trabajos forzados. Bueno, estos son algunos, pueden haber muchísimos más, muchísimos más. Con respecto a que se diezmó al pueblo, que no quedó nadie, eso es alguien que se empachó viendo películas del oeste y habrá pensado que los españoles se manejaban de la misma manera, ¿no? Matando indios a mansalva. Les cuento una anécdota particular. Yo estaba en la facultad de la Universidad de Morón y había un profesor profesor de historia, totalmente antihispanista, que empezó a hablar de la misma manera, que España vino y masacró a todos los indios, a todos. Entonces yo levanto la mano, tenía 19 años, y empecé a discutirle al profesor. Digo, profesor, si usted basta con recorrer Latinoamérica, Hispanoamérica, va a ver que no somos todos rubios de ojos celestes, todo lo contrario, está lleno de mestizos, mulatos, afrodescendientes, hay de todo, es un crisol de raza. Y justamente es porque el pueblo español no vino a masacrar a nadie, vino a unirse. Y entonces me desafió y me dice, a ver, vamos a ver, levanten la mano los que en este aula son descendientes de indios o aborígenes. Levantaron 5 la mano en un aula de 25. 5 levantaron la mano. Se cayó la boca, no dijo más nada. 5 descendientes que tenían sangre aborigen. Una bisabuela mía era nieta de un cacique araucano, o sea, de apellido Amaya, una bisabuela mía de acá, o sea que hubo una unión de algún del CEL con una maya, que la maya era descendiente de pueblos aborígenes, de pueblos indígenas. O sea, es raro que no haya, es muy raro que no haya nadie en todo el continente americano que no tenga algo de sangre indígena. Y justamente eso se da porque hubo esa mezcla y esa unión. Isabel la Católica, ya apenas se sabe de la conquista, manda a que se produzcan casamientos mixtos, que no se impida los casamientos entre europeos y aborígenes. ¿Saben en Estados Unidos cuándo se permitió eso que estaba prohibido? Inglaterra lo prohibió. Recién en la década del 60 del siglo XX se permitieron los casamientos entre indios y sangre anglosajona. Fíjense, con qué hipocresía los que esgrimen la leyenda negra, ellos en su propio territorio no aplicaron nada de lo que le critican, digamos, al Imperio Español. Vamos a ir viendo, a ver, acá. Los españoles entonces se despojaron de sus tierras. El tema de despojar las tierras, como dijimos antes, tiene que ver con el sentido de pertenencia de un lugar y el sentido y el conocimiento de la propiedad.
Esto se los voy a pasar rápidamente, no les voy a hablar de cada uno de estos tratados, pero sí les voy a contar que en la cristiandad del siglo XV y hasta el siglo XV y a principios del siglo XVI, de ahí para atrás, existió lo que se llamó un derecho internacional. Existía un derecho internacional, no es un invento de las Naciones Unidas el derecho internacional. El derecho internacional existió desde que el Imperio Romano, a través de la Pax Romana, puso un derecho de gentes, que es el derecho que era común a todo el mundo. Ese derecho tenía una gran base en el orden natural. Es un derecho que se fue desarrollando en forma orgánica a través de los tiempos. No es un derecho donde un grupo de personas se juntan y redactan una constitución, como la nefasta constitución nuestra, no, sino que es un desarrollo orgánico consuetudinario, se llama, a través de las costumbres, que se van formando cuerpos jurídicos donde en algunos momentos se escriben y se arman los códices o códigos o máximas, ¿no es cierto? Y eso era el derecho. A nivel internacional, ese derecho tenía un peso importantísimo y un gran regulador, que no eran las Naciones Unidas, que era la Iglesia, era el Papa, la figura del Papa. La figura del Papa oficiaba, para poner una analogía, no era igual, era realmente mejor, porque era justo, no como las Naciones Unidas hoy, sino que era el Papa vendría a ser una especie de Naciones Unidas de entonces. Por tanto, lo que España hizo en América, de llevar a cabo la conquista, tenía todo el fundamento jurídico. Diríamos hoy, tenía todos los papeles en regla. Todo el sustento jurídico lo tenía. El Papa concedía la posibilidad de descubrir y conquistar y civilizar nuevas tierras que no estuvieran pobladas por cristianos. Es una concesión que ya años antes se les había dado a Portugal. Por eso Portugal empezó a tener dominios en las costas africanas. E Inglaterra también tuvo esa concesión, por lo cual pudo ir a conquistar en otros momentos la isla de Irlanda. Era algo común, era algo propio del derecho. Cuando las primeras bulas a Alejandría, la intercetera, ¿no es cierto?, del Papa Alejandro, de 1493, cuando se dicta, es un dictamen reconocido por todo el mundo conocido de entonces. Es como si hoy las Naciones Unidas decretaran determinada norma y todas las naciones partes reconocen de que esa norma es así. Bueno, en ese entonces, las naciones partes, todavía no estaba la herejía protestante ni la herejía anglicana, con lo cual todavía el mundo cristiano era uno y todos respondían a un mismo cuerpo jurídico y legal internacional. Por tanto, España tenía ese derecho. Luego, el Tratado de Tordesillas de 1494, ante una disputa, una queja de Portugal, se divide el mundo en dos. Acá lo vamos a ver, en donde una parte es para prolongación del Imperio portugués y la otra parte para la prolongación del Imperio español. Ambos con las mismas condiciones. Lugares donde no hubiera otro rey cristiano y que tenían que, si hubiera población, tenían la obligación de evangelizarlas. Bien, ya con eso sería suficiente. Acá viene algo más increíble que le engrandece España, que a pesar de tener todos los papeles en regla, a pesar de asistirles el derecho internacional, que ya vimos que no es un derecho inventado, sino es un derecho que se viene desarrollando en el tiempo, fundamentado en el orden natural, en la historia, en las costumbres, a pesar de eso, es el único pueblo en la historia de la humanidad que se autocuestiona si eso que es lícito, si es también legítimo. Y acá les hago un paréntesis de distinción. Ustedes saben que una ley puede ser lícita y legítima al mismo tiempo. Para que así sea, esa ley lícita dictada por el hombre tiene que estar fundamentada en el orden natural y a su vez en el orden sobrenatural. Por lo tanto, tiene que ser una ley justa. Pero puede haber leyes que son lícitas porque están dictadas por el hombre, pero que no tienen su fundamento en el orden natural, ni menos en el sobrenatural, por lo tanto son leyes injustas. La más conocida por todos nosotros es el aborto. El aborto, hoy, si alguien quiere abortar, lícitamente, porque la ley así lo permite,
puede ir a abortar, pero es un acto inmoral en sí mismo, por más ley que exista. Bueno, tomando esta analogía, imagínense que los reyes católicos, primero Fernando, después Carlos I de España, se cuestionan y dicen, sí, está perfecto, todas las leyes nos asisten, las leyes que ha dictaminado el Papa, que ha dictaminado la costumbre, que han dictaminado los teólogos, los juristas, todos nos dicen que tenemos derecho de ir y evangelizar, tenemos derecho de ir y conquistar, derecho de expandir el imperio español. Pero, ¿estamos haciendo bien realmente? ¿No será que esto Dios nos está interpelando y nos está pidiendo algo más? Bueno, esta reflexión, imaginen hoy diciendo a Milei eso, pensando esto a Netanyahu en Israel, pensando si está bien haciendo la masacre que está haciendo en la Franja de Gaza, si se pone a reflexionar. ¿Se imaginan ustedes al primer ministro inglés o a Pedro Sánchez en España haciendo eso hoy? ¿O a Biden? Pensando, reflexionando, si cuando mandan a fulminar a pueblos enteros con misiles se están cuestionando si están haciendo un acto moral o no. Imposible. Pero aún así todo, hasta ese momento en la historia tampoco se tiene registro de esto. Se tiene registro de que un pueblo, que su gobierno, su Estado, se haya puesto a reflexionar. Por eso salió lo que se llamó, ¿no es cierto?, la controversia por los justos títulos. Acá tenemos la Escuela de Salamanca con Francisco de Victoria, que fue uno de los impulsores de esta reflexión, con todos estos lo que se enseñaba en las universidades de Salamanca, que después vamos a ver que esto se trasladaba a América también, de la misma manera y mejor inclusive. Pero acá viene la secuencia, ¿no? Problema de conciencia de todo el imperio español, empezando por los reyes. En 1512 el rey Fernando de Aragón convoca junta en Burgos. En 1513 se convoca a la Junta de Valladolid, que es la controversia de Valladolid, que es donde se pone en duda los justos títulos. Pactos de Barcelona de Carlos V y del 14 de septiembre de 1519, título segundo, libro segundo, título primero, Leyes de India. Las leyes de Indias, esto es muy importante acá. ¿Qué establece el rey Carlos V? Que todos los reinos del Imperio Español tenían el mismo status quo, ningún reino estaba por encima de otro reino. Eso incluía a los reinos indios. Había reinos indios que al frente había un indio noble que tenía jerarquía de rey. Era parte de la nobleza, pero era parte de la nobleza española. Tenía escudo de arma y era reconocido como un noble español, como un noble del imperio. Esos nobles, esos indios nobles, cada tanto viajaban a Madrid y se entrevistaban con el rey. Tenían la misma categoría. Pero a su vez, los reinos de América, Nueva España, el virreinato del Perú, más tarde el virreinato del Río de la Plata, el virreinato del Río de la Granada, y gobernaciones y otros reinos, tenían el mismo status quo que los reinos de España y que los reinos de las Indias Orientales. Esto significaba que solamente tenían vasallaje, o sea, dependían del rey, no de otros reinos. ¿Por qué hago hincapié en este tema? Piénsenlo que cuando el rey Fernando VII cae prisionero, ya estoy en 1810, cae prisionero de Napoleón, o se escapó con Napoleón, no se sabe bien, quedamos acéfalos. ¿Y cuál era el gran problema que había en todo el imperio español? Que las cortes españolas, que se habían quedado en Cádiz, querían sustituir al rey y tomar ellos el poder del rey, y pretendían que los reinos que tenían autonomía se sojuzgaran a esa corte. De ninguna manera. La ley asistía a todos los reinos del Imperio Español a que si no hubiera rey, ellos formaran juntas y tenían un gobierno autónomo. Por lo tanto, la Junta de Mayo de 1810 no es más ni es menos que la puesta en ejercicio de lo que las leyes de Indias decían que había que hacer en ese caso, es la ley de acefalía. No hay rey, autonomía, junta de gobierno, hasta tanto vuelva el rey. Por eso la Junta de Gobierno de Mayo juró en favor del rey, hasta tanto venga el rey. Y eso viene gracias a esta época, al momento de que se cuestiona España los justos títulos. Entonces, es lícito, porque así lo determinan las leyes, así lo dijo el Papa en sus bulas, así lo dicen los tratados, pero ¿es legítimo? Sí.
llegan a la conclusión que también es legítimo, que esto es querido por Dios y que todas esas leyes lícitas además son legítimas, por tanto, continuaron con la evangelización. Esto es para explicar que si España se queda con las tierras, no le saca las tierras a los indios, sino que los deja a los indios con sus tierras, ellos tienen nuevas tierras y engrandece las tierras de los propios indios. Y forman un nuevo pueblo, porque los indios liberados ya le deben el favor a España de haber sido liberados de ese tremendo imperio sanguinario que era el imperio azteca, y ahora se forman un nuevo pueblo. Los indios tampoco tenían nociones de la propiedad privada. Causa gracia ver cómo grupos marxistas, que son enemigos acérrimos de la propiedad privada, son colectivistas, reivindican la propiedad privada de los indios, cuando los indios ni siquiera tenían noción de lo que era el sentido de propiedad. El derecho de posesión, o como incluso hoy en día se sigue usando, que es el usucapion, habrán escuchado, acá hay muchos terrenos de la zona que son usucapio, ¿no? Por usucapio. Eso viene del derecho romano, que es la tierra que no es de nadie, el que la posee, la produce, le da un provecho a la sociedad, ese termina siendo el dueño. Ese es el usucapio, ese es el derecho por posesión. Bueno, España ejerció ese derecho. Dije antes que España encarnaba la cristiandad, que tenía dos columnas, la filosofía romana, la filosofía griega y el derecho romano. Bueno, ese derecho romano también nos vino a nosotros de España. Todo lo que hay que agradecerle a España, no solamente la fe, el idioma, el derecho romano, la filosofía griega, la cristiandad en su conjunto, es lo que España nos viene regalando. Un ejemplo de las leyes de Indias. Las leyes de Indias están en internet, las pueden leer, es fascinante leerlos, porque están escritos en un lenguaje muy llano, muy simple. Como les dije yo, es una recopilación, no es que se juntan juristas y abogados a redactarlas, sino que son leyes que van surgiendo en forma natural, y con eso uno puede tener realmente noción de cómo se vivía en las Indias occidentales. El segundo tópico: los españoles se robaron todo el oro de América, empobreciendo toda la región hasta nuestros días. Bien. Primero, no hay que endemoniar al oro. ¿Qué tiene de malo tener oro? ¿Alguno de ustedes quisiera tener oro? Sí. ¿Alguno de ustedes les preocupa tener plata? No. ¿Alguno de ustedes trabaja gratis? ¿Trabaja ad honorem? Por ahí sí, por ahí justo estoy diciendo que sí. O quizás trabajan por muy poca plata, pero todo el mundo quiere progresar, todo el mundo quiere tener plata. Y es lícito y es genuino tener esa ambición de la riqueza y del oro. ¿Que vinieron a españoles con ambiciones de oro? Por supuesto que sí. ¿Y eso qué tiene de malo? Si no, tiremos abajo todos los libros del liberalismo económico, que se basa justamente en eso, ¿no? En la riqueza, en la generación de riqueza para más riqueza, y eso después derrama supuestamente en todo el pueblo, ¿no? El pensamiento económico liberal. Ahora, esos liberales que viven buscando el oro, buscando el dólar, la bolsa y las acciones y los títulos y se desviven por eso, critican a España porque quería conseguir oro. Bueno, en principio el oro es genuino. ¿El oro era de los indios? No, el oro no era de los indios. Los indios no sabían ni qué era el oro. No tenían ni idea de para qué se decía, era un material brillante, pero ni siquiera lo usaban como moneda propia. No, ellos usaban el oro para hacer algunas chucherías, porque ni siquiera es una obra de arte lo que hacen ellos, chucherías, y con eso se contentaban, ya estaban. No es que fuimos y se les quitó a los indios baúles llenos de monedas de oro. No, las monedas de oro vinieron después. Esas monedas de oro que acuñó el Imperio Español fue la moneda más importante del mundo. En Norteamérica se usaba eso. El oro de 8, creo que se llamaba, era porque se dividía en octavos. Si se decía la moneda de oro del 8, se medía en octavos. Esa era la moneda más importante del mundo. Es como si fuese el dólar de hoy. Todas las transacciones internacionales se hacían con esa moneda, porque era la moneda que había acuñado España con el oro de acá, con el oro de América. Pero ese oro de América, ¿se fue todo para España? ¿Quedó América vacía? Así quedó Estados Unidos.
Por algo, los colonos británicos hicieron todas ciudades costeras. España no hizo ninguna ciudad costera. Las ciudades españolas eran todas mediterráneas, la mayoría. ¿Qué sentido tiene hacer una ciudad mediterránea para después agarrar el oro, trasladarse hacia la costa, llevarlo en los barcos y volverlo a llevar a España? No tiene ningún sentido. En eso sí los ingleses fueron mucho más piola. Hicieron ciudades costeras, mandaban expediciones a matar indios y robar todo lo que pudieran, ya estaban en la costa y de la costa se los llevaban a Inglaterra. España no, jamás tuvo ese pensamiento. Ahora, España usó oro, España peninsular, usó oro para sus guerras en Europa, sí lo usó, y se llevó oro de acá. Pero ¿se llevó todo el oro? No. La mayor parte del oro de América quedó en América. ¿Y dónde? ¿Y cómo quedó? Quedó acá, en esta obra maravillosa. En esta obra maravillosa. Acá tengo un mapa. Este es un mapa que lo hicieron un par de muchachos en internet, a través con una herramienta de Google Maps, donde uno va poniendo qué quiere buscar de todo lo que hizo España en América. Lo increíble de todas estas universidades, de todos estos hospitales, en este caso, que la gran mayoría está en pie. El primer hospital que se creó en América fue este hospital que fue invocado a la concepción de Nuestra Señora, a la limpia concepción de Nuestra Señora, lo fundó el sanguinario de Cortés. Fíjense. Ahora, ¿qué sentido tiene venir a matar a los indios y después hacer un hospital para curar a los indios? No, la verdad, estaban totalmente locos estos españoles, porque o vinieron a matarlos o vinieron a curarlos. Pero ese hospital, bueno, puede ser un rancho, imagínate, en 1421, ¿qué podía? No. Eso lo hizo del bolsillo del mismo Cortés, con apoyo económico privado, Milei anotá, con apoyo económico privado, en donde se generó un hospital que además, como los españoles llevaban registro de todo, se llevaba registro de todas las curaciones de las personas que entraban, y no era el privado de hoy en día que hay que pagar un montón de plata o tener una medicina prepaga tremenda para poder asistir, no, era absolutamente gratuito. Eso fue atendido primero por los franciscanos, después por los padres betlamitas, que se dedicaban justamente a eso, a atender a los enfermos, y grandes personajes, ignotos, desconocidos, santos seguramente hoy en día, que daban su vida por curar. Verdaderos médicos, verdaderos enfermeros, que daban su vida por curar. Ese amor que había hacia el prójimo, que veían en el hermano enfermo, lo veían a Cristo. Pero eso que ven abajo, eso que ven acá, es el mismo hospital que fundó Cortés hoy en día. Está en pie. Y es un hospital que no es que tuvo sus vaivenes. En el año 1975, ahí se produjo la primera operación de corazón abierto, en el hospital que fundó Hernán Cortés. O sea, es increíble cómo la leyenda negra nos tapa la mente a todo y no podemos realmente reivindicar algo que fue heroico, que fue genial, apoteótico. Infinidad de hospitales, pero también hubo infinidad de universidades. La primera universidad en realidad es del año 1538 como casa de estudio. La primera universidad. Acá está todavía en pie lo que era la universidad originalmente. Esta universidad existe hoy en día en México, es la Universidad de México. Después por Real Cédula de Carlos I de España primero y después de Felipe II, creo que en 1553 dice la fecha, creo que dice así, el 3 de junio de 1553 se erige como universidad. Universidad con las carreras de medicina, de leyes, de teología y filosofía, ¿no? Al igual que la de Salamanca. Una universidad donde se enseñaba política, y política, incluso política suareciana, una política suareciana bastante discutible, donde reconoció que el poder viene de Dios, pero ese poder de Dios, Suárez, un sacerdote nuevo tomista, ahí donde tiene su error, él decía que ese poder de Dios iba al pueblo directo, no al rey, ¿no? Es un error. Pero bueno, eso se enseñaba. Se enseñaba también que si el rey no cumplía con sus deberes de rey cristiano, era lícito el tiranicidio. O sea, ¿qué pueblo, qué gobierno va a enseñar a su pueblo que puede hacer un golpe de Estado cuando su gobierno no es justo? O sea, es ridículo realmente. Bueno, eso consta
en actas y en libros de que eso se enseñaba acá en América. Se enseñaba acá en América en las universidades, ¿no? Era así. La Universidad de México se fundó en 1553 o 1538. Pero van a decir, bueno, pero España hizo universidades para sojuzgar a su gente, para tenerlos más agarrados y colonizarlos. En cambio, los americanos no, ellos sí que hicieron universidades verdaderamente de lujo. ¿Qué universidad conocen ustedes de Estados Unidos? La universidad más famosa de Estados Unidos. Que estuvo la presidente nuestra ahí en un momento diciendo, ¿en qué universidad? Harvard, perfecto. Les dijo a los argentinos que le criticaban ahí, pero ustedes están en Harvard, no están en La Matanza, ¿no? Despreciando la Universidad de La Matanza. Ustedes están en Harvard. Bueno, Harvard se fundó en 1636, o sea, casi 100 años después que España se había fundado. A esa altura, España se había fundado en toda América más de 13 universidades. Ya había en todo el mundo, en toda Hispanoamérica. San Marcos se había fundado también en 1553 en Perú. Córdoba, la Universidad de Córdoba nuestra, es de 1613, anterior a Harvard, la Universidad de Córdoba, prestigiosa Universidad de Córdoba, que era regenteada por los jesuitas. ¿Qué imperio que se lleva todo el oro va a hacer semejante tarea? Fíjense, ¿no? Todo el proceso hasta que se funda Harvard, ¿no? Y las universidades que se han fundado en Estados Unidos. Acá tenemos un mapa donde ponen las fechas de la fundación de las distintas universidades. Acá tenemos imágenes actuales de esas universidades. Esta creo que es la de Córdoba. Para que vean ustedes que el oro quedó acá. Ni hablar de las iglesias, ¿no? De las infinidad de iglesias que se han construido. Fíjense, acá hice un paralelismo entre Santiago de Compostela, la iglesia de Santiago de Compostela, y la iglesia de México, la Catedral de México. La arquitectura era la misma. No es que acá se hacían ranchitos de adobe con campanario, no. Acá se hacían verdaderas obras de arte. Todo el arte barroco español y gótico que venía de la cristiandad se plasmó también acá en nuestro continente. Ahí es donde está el oro, la mayoría del oro. España se empobreció en esos 300 años. En esos 300 años España peleó contra el protestantismo, peleó contra el anglicanismo, peleó contra los franceses aliados de los musulmanes, peleó contra los musulmanes, afrontó Trento, luchó en Lepanto contra los infieles musulmanes, reunificó España, se levantaron la casa de Orange protestante en contra de España, la famosa batalla de Empel, ¿no? Donde descubren en el medio del barro la imagen de la Virgen y ahí saltan, cambia la historia y empiezan a triunfar los tercios españoles. Todo eso se llevó a cabo mientras acá se construía un reino, se construía un imperio, una civilización que daba santos por todos lados y donde se vivía en paz. También es lógico que si España estaba con tantos problemas y acá estaban tan sojuzgados, cuando alguien está sojuzgado, aprovecha la debilidad del que lo sojuzga e intenta por algún medio liberarse. Bueno, nunca pasó. Los primeros intentos de liberación se producen en mediados del siglo XIX, cuando empiezan las independencias americanas, ¿no? Que eso ya es otro tema para verlo en otro momento. Bien, fíjense cómo era el trabajo del minero en ese momento, ¿no? Se los voy a leer, a ver si lo puedo leer de acá. Dice, la mayoría de los trabajadores, acá, la mayoría de los trabajadores eran libres, en el sentido de que no eran obligados a trabajar en explotaciones mineras o en plantas de refinación. Iban a estas atraídos en general por percepciones económicas considerablemente más altas que en las labores agrícolas. Bueno, Velesco Ávila
es un indigenista, anti-español, es un reconocimiento, no, esto no es Vicente Sierra, Antonio Caponeto, no es el padre Alfredo Sáenz, no, es justamente un anti-español. Otro anti-español, que su apellido también lo delata, dice: el trabajo del minero es absolutamente libre en todo el reino de Nueva España. A ningún indio ni mestizo se puede forzar a dedicarse al laborío de las minas, ¿no? Alexander von Humboldt. Contrariamente de esto, no lo puse acá, dice el Banco Mundial hoy: explotadoras prácticas laborales de los conquistadores españoles en los centros mineros de sus colonias americanas desde el siglo XVI al XVIII, según el informe del Banco Mundial, estas prácticas españolas contrastarían con la mayor libertad y oportunidades ofrecidas a los primeros ocupantes de Norteamérica. Caradurismo absoluto, o sea, como que en Estados Unidos sí vivieron libertades y oportunidades del Imperio Británico y en cambio en América no. Fíjense cómo se escribe hoy la leyenda negra en los más altos foros internacionales. Y acá llegamos a esto que les quería mostrar, el caradurismo más grande, ¿no? A ver si lo puedo leer desde acá. Dice: apuntemos que los holandeses, esto salió en Infobae, ¿no? Hace poco tiempo, en el año 2023. Apuntemos que los holandeses, que dominaron hasta hace pocas décadas Surinam e Indonesia, jamás fundaron una universidad en esos lugares. Fíjense, y uno de Holanda nunca nadie escucha una leyenda negra ni una crítica de nada, ¿no? Tampoco lo hicieron en el nordeste de Brasil, que integró durante décadas su vasto imperio comercial. La primera universidad de Surinam se fundó recién en 1966, poquito después, se acordaron tarde, ¿no? Los españoles en 1538, los holandeses en 1966. Tampoco Francia fundó universidad ni hospital alguno en Argelia o en Chad. Bélgica explotó el inmenso Congo durante un siglo y medio para extraer marfil y caucho. Murieron en esa región africana 7 millones de nativos, solos en los siglos XIX y XX. Jamás el Estado belga fundó allí institución civilizatoria alguna como las que estamos analizando. Estaban analizando todo lo que hizo España, ¿no? En esta nota. Inglaterra pobló Australia de presos y prostitutas, pero no con universidades. En Estados Unidos las universidades surgieron por iniciativa privada y no por impulso de la corona británica. Cuando las élites norteamericanas, bien entrado el siglo XVIII, quisieron evitar que sus hijos se educaran en la metrópoli y pudieran hacerlo en América, salvo el caso de Harvard, fundada en 1636, las restantes casas de altos estudios se iniciaron en el siglo XVIII. Bueno, valga la comparación de una sociedad y la otra, de un imperio y del otro. Vamos avanzando. Esto es lo del Banco Mundial. Bueno, el último tópico, lo paso rápido porque ya estamos pasados, ¿no? ¿O podemos? ¿Estamos bien? Solo los blancos tenían derechos, los pueblos originarios eran discriminados de todo. Bueno, acá no es así, no es así. El rey Carlos V, me voy a parar para poder leer. El rey Carlos V postuló que correspondía a los señores naturales. Esto es lo que yo decía antes. El status quo que tenían los reyes acá valía también para los indios, ¿no? Que dependían directamente de la corona. Jamás a un indio, obviamente, convertido al catolicismo, se le daba la orden también de que convirtiera a sus aborígenes, a sus súbditos al catolicismo también. Bueno, con todo eso, los indios nobles tenían los mismos derechos que los nobles españoles, al punto que después ya eran prácticamente lo mismo. Por Real Cédula del 9 de octubre de 1549, dictó que era bien que se creasen y proveyesen alcaldes ordinarios para que hiciesen justicias en las cosas civiles y también regidores, me voy del otro lado porque si no, no llego a leer, regidores cadañeros de los mismos indios que los eligiesen ellos, los cuales tuviesen cargos de procurar el bien común. Esto significa que tenían además autonomía, no se metían en el régimen y en la organización de los indios. No había un español mirando y vigilando a ver qué hacía cada indio, sino que eran así.
Y las leyes de Indias definieron cargos y las funciones de tales cabildos. Bueno, todos los indios también se regían por las mismas leyes de Indias por las mismas leyes de Indias que se regía todo el imperio español. Acá tenemos ejemplo de esto, el alférez real de los incas, desfilando, ¿no es cierto?, en una fiesta de Corpus, o sea, eran también fervientes católicos. El escudo creo que es el de Garcilaso de la Vega. Ustedes saben que Garcilaso de la Vega, que era descendiente de India y de español, adoptó ese nombre, Garcilaso de la Vega, fue a luchar a España en la rebelión de los moriscos, cuando, previo a la batalla de Lepanto, cuando los musulmanes estaban acercándose hasta las tierras de Austria, había una posible rebelión de moriscos en España, que hubiera sido un problema, porque era establecer otra vez una cabecera de playa de los moros en España. Bueno, sintiéndose parte del Imperio Español, el indio Garcilaso de la Vega fue a ponerse al mando de las tropas españolas y luchó y murió en España. Fue enterrado allá, ¿no es cierto?, en España. Lo mismo, creo que hijo o nieto de Hernán Cortés, que también tenía sangre india, porque Hernán Cortés tuvo hijos con una india. Los indios de América se reconocían españoles. Y termino también con esto. Yo después, eso si quieren, también se los paso, esas estatuas que hay en España de los indios. Cuando se producen las independencias americanas, lo paradójico del caso, que lo lógico sería que los indios estuvieran del lado de los patriotas, luchando por la liberación de España. No, las tropas realistas, así llamadas realistas, la mayoría de ellos estaban formados por indios. No es que vinieron españoles de España a luchar contra los patriotas. No, eran guerras civiles. Había peninsulares en el ejército patriota y peninsulares en el ejército realista. Había criollos en el ejército patriota y había criollos en el ejército realista. Pero había indios en el ejército realista y no había indios en el ejército patriota. Eso es significativo. Hasta entrado el siglo XX se encuentra en Bolivia caciques con la bandera de las aspas de Borgoña, diciendo, sí, Evo Morales es el presidente, pero nuestro rey está en España, para que tengan una idea. Hasta qué punto caló tan hondo en la sangre indígena la estirpe española, que hoy el indio, el verdadero indio, no esos que reciben fondos de Londres para hacer las campañas proindígenas, sino el verdadero indio tiene esa sangre española y se siente súbdito aún hoy de España. La organización en América fue fabulosa, desde la casa de contratación, las audiencias, las cortes, los virreinatos y las gobernaciones. Acá tengo un ejemplo de organización, o sea que los españoles no eran improvisados, no es que vinieron acá. Nadie hace esto si viene solamente a expoliar, a llevarse todo el oro y las riquezas que puede haber un continente, si realmente no tiene la intención de fundar ciudades, al estilo de los romanos, ¿no es cierto?, al estilo de los griegos. Los españoles fundaron ciudades, crearon nuevas civitas romanas, polis griegas, trajeron acá y las fundaron. Fíjense, si van para el interior del país, van a ver la iglesia y la plaza de armas. Así es todo el continente. Vayan en Estados Unidos y no van a ver lo mismo. No, van a ver un banco, sí, van a ver, pero no van a ver la iglesia, la plaza de armas, la cuadrícula romana, la cuadrícula española, ¿no es cierto?, con esas esquinas no en ochava, sino en punta. Eso es propio también de la arquitectura y de la fisonomía que España le trajo, ¿no es cierto?, a este continente. Este es el imperio más grande que conoció la historia, donde nunca se ocultaba el sol, el imperio español. Nuestro imperio, y que nosotros tenemos que reconocer que nosotros también somos parte de ese imperio español. En nuestra nación argentina, pero somos parte de ese imperio español. Nuestra nación madre es España en ese imperio. Por eso es muy importante. El diablo lo sabe bien, dice el Papa Benedicto XVI.
El diablo sabe los servicios prestados por España a la Iglesia de Cristo. Conoce la misión de España, la evangelización de América por España, el papel de España durante la Contrarreforma, la persecución religiosa de los años 30, cuando fue la Guerra Civil Española en épocas de Franco. El diablo ataca más a los mejores y por eso ataca especialmente a España y la quiere destruir, decía Benedicto XVI. Por eso, ahora le voy a pasar un medito y con eso terminamos. Espero que se pueda ver. Vamos a dejar de acá. ¿Sale? Una tierra del sur de Europa y menor. Desde que San Pedro apóstol predicó hasta el misterio, Dios habita en esta tierra y esta tierra. Que defiende el pueblo de la mujeres, que rechazan la herejía, a mantenerse fieles, que recusan de pareja, siempre. Ellos que no se amedrentan cuando las nubes inclinan, y nunca nos reconquista, pues la causa de mereces, que también siempre luchan. En medio de estas batallas aparece un llano de seres, héroes que no se conforman con tener la protección, sino que llevan a Cristo. Aunque por ello les ordenan que por ello se entrenen la carrera que se pugna contra ingleses y franceses, condenando los abusos que algunas gentes cometen y reconocen derechos a Cristo. Así en el nuevo mundo la fe de Cristo se extiende, uniendo todos los grandes pueblos a un solo rey. Y sin aunque pero llega la amenaza ciudad en que la fe tiemble, está en plan de sus armas y se presenta. Y aun cuando está rodeada en sombra del y es que España no se entrega a ideales que perecen. España solo se entrega a ese Dios que siempre y con ella Hispanoamérica a defender con su sangre esa tierra esa sangre derramada es la tierra invierte por mis venas y por tu fe. Desde acaso Bueno, con eso terminamos. Queda abierta entonces si quieren hacer alguna pregunta, algo que quieran consultar o alguna otra leyenda negra que quieran traer al pie para ver si encontramos los argumentos. Sí. Bien, muchas cosas. Gracias, primero. Que yo siempre que hablo de esto me faltan las citas. A veces citar es importante, como vos mismo dijiste. No es lo mismo revisionar que ir a la crónica de la época y ver qué se decía en la época, ¿no? Y yo en el espacio de debate y en estas fechas no se había debatido mucho y siempre termina siendo un poco contra uno. Porque no es un poco contra uno por una cuestión de yo digo, no es su culpa que piensen así. O sea, no dependió de ustedes, del 15% que estamos así, no es su culpa. Y quería agregar dos argumentos que son los que siempre uso yo, por lo menos como para reivindicar. Primero el término Latinoamérica, con todo lo que eso implica, ¿no? Que el término Latinoamérica existe, la primera vez que se lo usa es en cortes francesas. ¿Vale? La redundancia es otra, esa pelea que vos decís, esa pelea lingüística de quitarnos lo que nos une como hermanos, que somos culturas tan distintas, desde aztecas hasta un tehuelche, que lo único que nos une, y lo que nos une, que decimos hermanos, es la herencia tanto religiosa como histórica hispana. Y que el término latino es inventado precisamente por los franceses para sacarnos esa identidad y esa hermandad que nosotros tenemos. Así es, tal cual.
destacar eso. Y segundo, que es para mí de los mejores argumentos, para mí el más no sabés qué decir cuando lo digo, porque es muy enojado. Pero bueno, en 1400, el primer idioma, la primera idioma que tiene una gramática oficial, una gramática estudiada, digna de estudio, es el español. En 1492, no me acuerdo los nombres, pero se le presenta a Isabel, a los reyes, esta gramática del español, hagan lo que quieran, la aprobaron, y es el primer idioma que tiene la gramática. El segundo idioma que tiene una gramática estudiada de toda, ¿no? Del chino hasta, es el náhuatl. Sí. Tú decís, ¿por qué es el náhuatl? ¿Qué tiene que ver? Porque precisamente los curas jesuitas, la mayoría jesuitas, pero en sí todos los que vienen acá, cuando se busca evangelizar y no destruir, primero para yo pacíficamente, como decía otro de la casa, ¿no? Que también fue un debate si usar las armas o no. La en la casa siempre un gran defensor pro indio, por así decirlo. Decía nada, ¿por qué del náhuatl? Porque yo si quiero darte a conocer mi religión, tengo que tener tu cultura. Para tener tu cultura tengo que tener tu idioma. Si yo no sé tu idioma, yo no puedo presentarte lo que quiera presentarte. Por el idioma estamos hablando de organización, pero cualquier idea. ¿Qué pasa? Fueron los propios curas los que se encargaron de esa misión de entender el idioma, y el segundo idioma con una gramática estudiable, interceptada sin náhuatl. Precisamente lo que les pregunto es eso. Si la idea era destruir, colonizar, someter, destrozar, ocultar, ¿por qué me tomo el trabajo de tal cual estudiarlo? Está perfecto, eso yo lo tenía para decir, en el apuro no lo dije, pero es un argumento buenísimo porque justamente los indios no tenían lenguaje, no tenían gramática, no tenían lenguaje escrito siquiera, hablaban con sonidos, imágenes y jeroglíficos. Todos los idiomas precolombinos tienen una gramática, es gracias a la acción de los misioneros franciscanos y jesuitas que han hecho, y también de grandes de conquistadores, no solamente misioneros, grandes conquistadores. La relación que tenía el propio Hernán Cortés, no me acuerdo el nombre, ¿no?, del dictador, pero Montezuma, que Montezuma le confía al propio Hernán Cortés, a su esposa y a su hija. Sí, sí. Y si Hernán Cortés es un asesino que vino a esclavizar y a matar, ¿por qué el propio Montezuma, un americano que no tiene nada que ver con Hernán Cortés, le confiaría algo tan sagrado como es una hija y una esposa? En realidad es tan evidente, es tan obvio lo que España hizo en América, y además, más allá de las fuentes, cronistas y documentos, es palpable hasta hoy en día. Hoy en día basta recorrer América, como decíamos hace un rato, y encontramos los monumentos en las calles, en las ciudades, los nombres de las ciudades. Todo el oeste americano era español. De hecho, los indios empezaron a sufrir cuando fueron conquistados por los americanos, porque mientras tanto se existían las misiones de los franciscanos. Yo creo que eso es lo peor del negocio. Ponele que querés hacer una leyenda negra, te la compro, chicos. Pero encima vos sos por no decir otra palabra, ¿me entendés? O sea, justo los que se encargaron de expandir la leyenda negra fueron anglosajones. Siempre que estamos de acuerdo en estos grupos de discusiones que lo peor es anglosajones, todo lo que sean anglosajones. Eso es como el concepto que siempre vamos, porque no todo anglosajón es malo, no, tenemos a Lewis, tenemos un Tolkien, tenemos a Chesterton. El gran común denominador de los anglosajones no. Tenemos a Santo Tomás More y los mártires ingleses, ahí hasta hubo reyes santos también. La herencia actual lo que tenemos que tener en claro, más allá porque esto no es una cuestión tampoco de razas, sino que es más profundo, es una cuestión de fe. ¿Por qué motivo existen las leyendas negras? Las leyendas negras existen. Hay un primer motivo y fundamental que también lo está diciendo acá el Papa, ¿no? Hay una cuestión de fondo que es teológica. Es el diablo que odia a Cristo. En el diablo se encarnan todos los poderes mundiales, internacionales, que odian a España, porque España encarna a Cristo. Dijimos al principio, no se puede concebir a España sin la fe, sin la catolicidad.
eso lo sabe muy bien. A partir de la Reforma Protestante y que los pueblos anglosajones han abrazado mayoritariamente estas ideologías de la Revolución Protestante, empieza esa pugna en la cristiandad por quién tiene la hegemonía. La hegemonía la tenía España y la quería tener Inglaterra, después la quería tener Francia, pero esa lucha por la hegemonía hace que como acción de gobierno, como propaganda de guerra si se quiera, existiera la leyenda negra. Había que desprestigiar España porque España significa la fe católica. ¿Por qué se desprestigia España y por qué la fe católica? Porque es la única fe verdadera. No se ataca a la falsa, se ataca a la verdadera. Eso también es importante que lo sepamos. Yo tengo, no sé si tocamos la leyenda negra, el tema de la esclavitud. Porque también entiendo que es una que tenía esclavos, explotaba a los indios, pero tenía todo tipo de trabajo. Bueno, acá como principio los indios no fueron esclavos, fueron automáticamente incorporados como vasallos. El vasallaje no es esclavitud, ¿no? Eso lo saben, ¿no? Es un sistema de gobierno que se hereda del feudalismo, donde había reyes que también eran vasallos de otros reyes, ¿no es cierto? No. El vasallaje no es esclavitud. Acá eran vasallos del reino, con lo cual tenían ya la prerrogativa de miembros del reino, cualquier indio. No existía la esclavitud en toda España, no había en la península, tampoco existía en América. La esclavitud comienza como un comercio que viene importado de los portugueses y los ingleses. Los ingleses y portugueses sí esclavizaban. Con respecto a la esclavitud, hay también distintos matices. La esclavitud de por sí no tenía la condenación que tiene hoy en día. Hipócrita condenación, porque hoy somos esclavos de distintas maneras, ¿no? De muchísimas otras maneras. Pero pongámosle que la esclavitud hollywoodense es la que todo el mundo la que condena. Pero esa esclavitud hollywoodense existió en los países anglosajones y hasta en Portugal, en el Brasil. La mayor minas de América no eran las de Potosí, eran las de Minas Gerais, en Brasil. Hay un equipo de fútbol que el martes va a perder, que se llama Atlético Mineiro, que viene de esa zona. Minas Gerais. Ahí sí que había explotación y esclavitud de indios. Entonces, el proceso de esclavitud que se da también en América, sobre todo en Cartagena de Indias, en Colombia, por eso hay tanta gente de color en Colombia y Venezuela, en Perú, en Uruguay también, muy poco en el Río de la Plata, en Buenos Aires, pero eran esclavitudes que muchos de los operarios de hoy en día que cobran menos de 200.000 pesos por mes quisieran ser esos esclavos. Quisieran ser realmente. Ahora no está de moda ser esclavo, pero seguimos siendo esclavos. Exactamente. Esclavos que iban a misa con los patrones, que comían en la misma mesa que sus patrones, que eran usadas como las nanas nodrizas para darles de amamantar. O sea, no había una cuestión racial, no tienen problema las madres españolas o criollas de darle a sus hijos a que le dé el pecho a una mujer de color. Esa mujer de color que criaba a sus hijos y les enseñaba el catecismo. O sea, esa es la esclavitud que se vivía acá. Una esclavitud que la única que pueden manejar los yanquis es ese modelo hollywoodense de esclavos, ¿no es cierto?, de La cabaña del tío Tony y de todas esas novelas que se arman en Estados Unidos, que sí existía esclavitud fea, pero nada que ver acá. Ahora, no podemos hacer un ucronismo, un anacronismo, pensar con categorías mentales de hoy las cosas de otro momento. En España y en el mundo se vivía otra concepción, más allá de la categorización moral, otra concepción. Y en todos esos casos siempre existió la reflexión. Así como dije que el único imperio en el mundo que se autocuestiona lo que está haciendo en una epopeya como la evangelización de América, también en todos estos aspectos quizás más terrenales o más mundanos, como era el tema de la esclavitud y la comercialización de personas, también las mayores reflexiones se hacían de este lado, no del lado anglosajón. ¿Por qué en Brasil, o sea, tengo entendido ahora en católicos, por qué había esclavitud? Portugal tiene un gran problema, que
salvo en el periodo que por también, gracias a la idea imperial de Isabel la Católica, Isabel la Católica entre su idea imperial tenía la de concertar matrimonios de sus hijos con las realezas de Europa para que después fueran todos familiares, todos los reinos fueran familiares. Bueno, por esas cuestiones de la vida y de esa idea imperial de Isabel la Católica, unos descendientes de los reyes católicos terminó siendo rey de Portugal, y en unión con Felipe II lograron que las dos coronas estuvieran en el mismo momento. Cuando se funda Buenos Aires, Brasil pertenecía al Imperio Español también. Fue un momento, creo que fueron 40, 60 años en los cuales España y Portugal fueron unidas. Pero si no, Portugal fue siempre muy recelosa de la unificación peninsular, y para eso se alió siempre con los peores, en este caso con Inglaterra. Al aliarse con Inglaterra, no el pueblo portugués, pero sí los gobiernos portugueses cometieron las peores fechorías que se pueden imaginar. Ya su basamento moral, a pesar de ser católicos, no era el mismo que tenía España. Es un católico, como podríamos hoy, un católico liberal, que está bien en los negocios, y la fe. En los negocios, bueno, vale la esclavitud, bueno, en la fe vamos a misa, y si es misa tradicional mejor, pero en los negocios somos totalmente aparte. Bueno, esa mentalidad de la corona portuguesa, bueno, lleva a eso, ¿no es cierto? A que lo mismo, Portugal fundó ciudades costeras, no se metió hacia adentro, no se internó. Las únicas internaciones que había era para atacar a la corona española, sobre todo las misiones jesuíticas, ¿cierto? Y venían en las hordas bandeirantes a atacar justamente las obras de los jesuitas, a esclavizar y a llevarse indios guaraníes para trabajar en las minas. Eso lo venían haciendo los portugueses desde siempre, ¿no? Con su expansionismo, ¿no? Por eso acá les llamábamos los yanquis negros, porque eran así, eran conquistadores y trataban de quedarse con lo que sea. Encima, la gran guerra tuvieron con los holandeses. Tuvieron una guerra para ver quién tenía dominio sobre los cultivos para ser explotados. O sea, ¿quién iba a explotar esta materia con esclavos? ¿Yo o vos? Sí. Y no la tuvieron con España, la tuvieron entre Países Bajos, holandeses. Con España siempre tuvieron el problema y lo tuvimos nosotros particularmente, de su expansionismo, de querer llegar a tener incluso lo que nosotros tenemos la Mesopotamia. La Mesopotamia nuestra fue pretendida por Portugal, llegaron hasta Uruguay, dominaron Uruguay, y por eso la ciudad de Colonia es Colonia do Sacramento, es una ciudad fundada por los mismos brasileros. Pero ese impulso era impulsado por la corona británica. La corona británica no quería que el Imperio Español poseyera los ríos interiores de la Mesopotamia. Parecido al Tigris y el Éufrates, nosotros tenemos el Paraná y el Uruguay, ¿no? Y el Río de la Plata. Y si el Río de la Plata además es un río interior, no un río internacional, porque si el Uruguay era la banda oriental del Uruguay, eran ríos interiores, no podía navegar sin permiso ningún barco extranjero, porque eran ríos interiores. O sea, a nadie se le ocurre ir con un barco argentino navegar por el Sena. No, tiene que pedir permiso a Francia. Bueno, acá es lo mismo, el Río de la Plata era un río interior. ¿Por qué? Porque era un río que pertenecía al Imperio Español, de ambas bandas. Cuando se independizan a Uruguay, porque Inglaterra así lo impone, pasó a ser río internacional. Al ser río internacional podían navegar los piratas ingleses. Bueno, todo eso tiene que ver justamente la diferencia entre un imperio y otro. El imperio anglosajón, caído en la herejía anglicana, en la herejía anglicana, pero es justamente porque cayó en la herejía anglicana. Ahí está, se alejó de Dios, se alejó de la verdad de la fe. Entonces, su moral es una moral muy floja, es la moral hacia adentro. El famoso robo por la corona, los piratas, todo eso, que los piratas son ladrones. Y bueno, el ladrón es mal, es algo malo, no es algo bueno. Bueno, ya eso se lo ponen como héroes. Nosotros ponemos como héroes a los santos y a los conquistadores, o a los mártires de Malvinas, o a distintos mártires, y ellos ponen como héroes a los piratas, ladrones. Es la diferencia de un pueblo y del otro. ¿Y en el África? En África porque fue
fue tomado por Portugal. La concesión, como vieron ustedes, como les mostré, cuando el mundo se dividió por el Tratado de Tordesillas, toda esa zona del África le tocó a Portugal. Entonces Portugal, que empezó antes que España en su navegación, los mejores marineros eran portugueses que españoles, empezó con la conquista, y todas esas conquistas que hizo Portugal eran también costeras. No fundó ciudades hacia el interior, al estilo romano. España lo que hizo fue igual que el Imperio Romano, construir ciudades. La única que tuvo España, que fue Guinea Ecuatorial, descubrí el dato hace poco, es el país con mayor porcentaje de alfabetización africana, un 98%. Sí, hay en el mapa que vimos hay una parte que es verdad que pertenecía a España, bueno, pero España donde pisaba, construía, civilizaba, generaba, siempre impulsado por la fe. O sea, es verdad eso de que los conducía el amor al prójimo, ¿no? Como mandamiento, es verdad. Por supuesto que también es verdad que había muchos pillos y muchos malhechores españoles también, y por eso también eran castigados, y todo ese andamiaje estructural que vimos de organización jurídica, política y social, servía también para poner freno a todas las desviaciones que tiene todo ser humano, no vinieron ángeles a conquistar América, vinieron hombres, pecadores esos hombres, pero con una conciencia católica muy fuerte, que incluso, como dije, dura hasta nuestros días en muchas personas. Y ese es el espíritu que tenemos que volver a reflotar, ese espíritu de catolicidad fuerte que está en nuestros huesos, la catolicidad, que se nos note por todos lados que somos católicos. Y ese católico que no avasalla, sino que ama. ¿Y por qué ama? Pregona y contagia lo que ama, que es Cristo, nada más y nada menos, ¿no? Damos un aplauso, Pablo.